mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenas tardes, hermanos, es un gusto poderles saludar nuevamente en esta tarde. Bueno, vamos a tener nuestra clase de esta semana y les invito a inclinar su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, Señor, te alabamos y te damos gracias, Padre, por este privilegio y esta bendición tan grande que nos das de abrir tu palabra para que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, ponemos en tus manos este tiempo para que, Señor, tú lo guíes a través de tu Espíritu Santo, que sea el que, Padre, abra nuestro entendimiento, nos dé ese discernimiento en tu palabra y podamos comprender tu verdad, Señor, y poderla poner por obra en nuestras vidas. Te rogamos que tú bendigas este tiempo y que todo sea, Padre, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, bueno, pues la semana pasada vimos nuestra clase acerca de algunas barreras que pone la gente para poder aceptar el Evangelio de Cristo y aceptarle como Señor y Salvador de sus vidas. La clase se llamó "Tengo algunas dudas antes de recibir a Cristo". Y bueno, en esta clase aprendimos que estas barreras son muy comunes en la gente y surgen cuando les presentamos el Evangelio, y algunos dicen que estas barreras no les permiten tomar esa decisión de entregar su vida a Cristo. Y bueno, vimos que en algunos casos son verdaderas inquietudes las que surgen en su interior, pero en otros también son pretextos solamente que usan para no aceptar a Cristo, no aceptar su condición de pecadores delante de Dios. Incluso vimos 4 de estas barreras que son muy comunes, que se convierten en esas mentiras que Satanás usa para poder bloquear a las personas y no recibir a Jesucristo por fe. La primera de ellas fue la barrera de tengo miedo de lo que dirán mi familia y amigos. La segunda barrera fue tengo miedo de no poder cumplir, no quiero jugar con las cosas de Dios. Y la tercera barrera que vimos fue acerca de que las personas dicen, tendría que dejar mis diversiones y vivir una vida aburrida como cristiano. Y la cuarta barrera fue cuando las personas dicen, bueno, creo que es mejor esperar, hay más tiempo todavía. Y bueno, estas barreras vimos que son solamente mentiras en las cuales el mundo ha caído para no entregar su vida a Jesús. Y bueno, nuestra clase de hoy es acerca pues de esa pregunta, ¿no? Ya una vez viendo todas estas mentiras que el mundo, que Satanás nos ofrece, pues podríamos llegar entonces a la pregunta de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué escojo, la verdad o la mentira? Y bueno, esta es la última clase de nuestra serie titulada Más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Hoy terminamos con nuestro estudio y le doy gracias a Dios que nos haya permitido terminar esta serie de clases y que espero hayan sido de bendición para sus vidas. Bueno, vamos a vernos que la verdad y el mundo. Existe la verdad absoluta de Dios, pero también el mundo que contradice esa verdad. Y aquí surgen algunas preguntas, ¿no? Como, ¿qué reacción puedes esperar del mundo cuando uno vive como Dios manda? ¿Qué esperamos del mundo? Bueno, lo que esperamos del mundo cuando tratamos de vivir una vida lo más apegada a la verdad de Dios es que vamos a sufrir rechazo del mundo. ¿Por qué? Bueno, es simple, porque veamos qué dice 1 Corintios 1:18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, ¿por qué el mundo rechaza al cristiano? Porque simplemente la palabra de la cruz dice para ellos es locura, no la entienden, y por eso es que ellos nos van a rechazar, porque rechazan la verdad de Dios.
Entonces los no salvos no pueden entender esa verdad de Dios y por eso la rechazan, como también rechazan a los que aceptamos esa verdad. Pero, ¿qué va a pasar con la sabiduría del mundo? ¿Qué es lo que el mundo va a sufrir con esa? Bueno, el versículo 19 nos lo dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios terminará, dice, con la sabiduría del hombre y desechará el entendimiento del mundo. ¿Sí? Lo que el mundo llama la verdad es un callejón sin salidas que solo lleva a la perdición, a la destrucción. En cambio, el Evangelio de Cristo, ¿sí?, es, dice, vida y salvación para todo el que cree en Él. El Evangelio cambia nuestras vidas en este tiempo y nos prepara para una vida eterna con Dios. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué te preocupas por lo que dice el mundo? Entonces, ¿por qué nos enfocamos tanto en lo que el mundo dice? ¿Por qué nos preocupa tanto lo que el mundo dice acerca de la verdad de Dios, del cristianismo? Bueno, vamos a ver qué dice Romanos 1, capítulo 1, y vamos a ver en el versículo 21 al 25. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza del hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces podemos vernos que el mundo rechazó a la verdad de Dios, ¿sí? Rechazó la verdad de Dios y aceptó la mentira. En el versículo 21 nos lo dice claramente. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El mundo se cree sabio, el mundo cree tener la razón, cree saberlo todo, pero esa sabiduría, dice, es puro envanecimiento y es pura necedad de parte de ellos. Y quizá nos podemos preguntar, bueno, ¿sucede hoy lo mismo que estaba sucediendo en ese tiempo cuando Pablo escribió estas palabras a los romanos? Pues sí realmente estamos en un tiempo muy parecido. Hay muchas personas que creen que todo lo saben y que su verdad es la verdad que todos debieran aceptar. Pero fíjense, el versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El mundo vive en una mentira, en un error. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y aquí podemos ver algo muy importante. La mentira, la falsedad lleva a la idolatría. Eso es a lo que conduce la mentira. Y hoy existe una variedad de idolatría moderna, ¿sí? Hay gente que pone su fe en imágenes, en esculturas, pero también podemos ver que en nuestros tiempos, en donde vemos una idolatría moderna, hay quienes ponen su confianza en las riquezas, en las posesiones. Pero veamos cómo ahí en el pasaje de Isaías 44, versículos 16 al 20, hay un comentario que hace Isaías acerca de esta necedad, de esta mentira del hombre con respecto a la idolatría. Isaías 44, 16 al 20, dice la palabra de Dios.
parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, si no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Entonces, si nosotros vemos el entendimiento del hombre, dice, está enceguecido, realmente no razona, él mismo incluso no se cuestiona acerca de su idolatría, de lo que él mismo hace, ¿sí? Porque dice, de un leño, dice, hace de lo que le sobra del leño, dice, hace un dios, un ídolo suyo. En el versículo 17 nos lo dice, y concluye Isaías ahí en el versículo 18 diciendo, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y aquí podemos ver que sin la verdad de Dios el mundo está perdido y su destino es la condenación eterna. No hay salvación para el mundo si el mundo no acepta la verdad de Dios, si el mundo no cree la verdad de Dios, está perdido. No hay salvación para él, sino solamente destrucción eterna, ¿sí? Entonces podemos ver que realmente el mundo está ciego y perdido por rechazar la verdad de Dios. Entonces, al mirar lo que nos está diciendo Isaías sobre la idolatría del hombre, pues sería fácil decir, ¿cómo es posible creer que un pedazo de madera pueda ayudarles en sus problemas, en sus necesidades? Eso es algo ilógico, es algo que no tiene sentido. Pero hoy hay mucha idolatría en el mundo, muchas personas que se hacen imágenes, que se postran delante de ellas para adorarles, para encomendarse a ellas. Pero aún esa idolatría todavía va más allá, ¿sí? Vemos la idolatría hacia las cosas materiales, hacia el dinero, hacia las posesiones, incluso hacia lo físico, ¿sí? Esa idolatría hacia alguna estrella del deporte, del cine, de la música, y lo adoran y casi es su Dios para ellos. Entonces ahí podemos ver que el mundo está lleno de idolatría, de religiosismo, de muchas cosas que lo desvían de la verdad de Dios y lo hacen caer en necedad, lo hacen caer en grandes errores. La idolatría es todo aquello que desplaza a Dios de nuestras vidas. Eso, todo lo que le quita a Dios el lugar que le pertenece en nuestras vidas, es idolatría. Entonces la verdad y los falsos maestros, ¿sí?, se contraponen el uno al otro, porque la verdad, ¿sí?, refuta las mentiras de los falsos maestros que se introducen en las iglesias. Pero ¿qué pasará durante los postreros tiempos? Fíjense ahí, Pablo le escribe a Timoteo. Vamos a ver ahí 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Le escribe Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes
y los que han conocido la verdad. Entonces, llegará en tiempo, dice, en los postreros tiempos, en que va a haber muchos que van a apostatar de la fe. Y apostatar de la fe quiere decir abandonar la fe verdadera por seguir una fe falsa, por seguir una creencia errónea. Y esto va a pasar en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos se refiere a los últimos tiempos, donde sí vienen cosas difíciles, tremendas. Incluso Pablo también le escribe a Timoteo y le dice, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos, o sea, tiempos malos, donde a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno, donde a lo dulce le llamarán amargo y a lo amargo le llamarán dulce, ¿sí? Donde habrá personas, dice, amadoras de sí mismas. Y hermanos, sin lugar a duda, ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Ya hay muchas cosas de las cuales la Biblia nos habla acerca de los últimos tiempos que ya estamos viendo en nuestra actualidad. Entonces ya estamos dentro de esos postreros tiempos donde muchos están abandonando la fe verdadera por seguir una fe falsa, ¿sí? Eso está pasando el día de hoy. ¿Y cómo se presentan esos falsos maestros? Fíjense, por eso engañan a la gente, por eso engañan incluso a las iglesias y se introducen a veces fácilmente a ellas. Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se visten de ovejas, se disfrazan de ovejas para engañar a los creyentes, para desviarlos de la fe verdadera. Y ahí en 2 Corintios capítulo 11, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces se dice, son falsos apóstoles. Hoy en la actualidad hay muchos falsos apóstoles, esas personas que se autodominan apóstoles de Jesucristo, cuando en nuestra época ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron aquellos 11 hombres, son 12 hombres que el Señor llamó personalmente, que tuvieron un encuentro personal con Jesús y Él les dio esa encomienda, ¿sí? Ese llamado para ser apóstoles. Pero en la actualidad ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, y claramente nos lo enseña la palabra de Dios. Pero veamos qué herramientas tenemos para probar a esos falsos maestros hoy en día. Y bueno, tenemos una herramienta poderosa que es la palabra de Dios. La palabra de Dios encierra toda la verdad de Dios y nos dice todo lo que nosotros como creyentes en Cristo debemos de saber. Y tenemos esa verdad absoluta de Dios para no caer en los engaños de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Tenemos también, dice, como creyentes el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que nos da discernimiento, que nos da dirección en la verdad, que nos recuerda lo que debemos de recordar acerca de lo que hemos visto de la palabra de Dios. Entonces tenemos esas dos armas poderosas en contra de los falsos maestros. Pero si nosotros vemos o nos preguntamos, bueno, ¿qué porcentaje de los creyentes hoy en día conocen su Biblia lo suficientemente para distinguir entre la verdad y la mentira, ¿sí? que aparta a algunos de la verdad? Realmente podríamos contestar, bueno, tristemente la mayoría de los cristianos no estudian su Biblia, no leen su Biblia, no se alimentan espiritualmente para crecer en su vida espiritual, para madurar en ella, para fortalecer su fe. No se están alimentando, ¿sí? Su vida espiritual realmente está débil, su vida espiritual es una vida pequeña. No saben distinguir entre la mentira del mundo y de Satanás de la verdad de Dios, y por eso fácilmente caen.
¿sí? Hay cristianos que están más ocupados o más preocupados en cómo va su comedia favorita, en cómo va su serie favorita, en qué dicen las redes sociales. Ahí están más ocupados, están más preocupados por ello que por estudiar la palabra de Dios. Entonces fíjense que como creyentes debemos de tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Y algunos piensan que al leer la Biblia se adquiere entendimiento e inteligencia automáticamente, nada más por leerla así, pero realmente no es así. ¿Qué se requiere para entender la palabra de Dios? Si nosotros vemos ahí en el Salmo 119, versículo 18, dice la palabra de Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa debe de ser la actitud delante de Dios cuando nos acercamos a Él por medio de su palabra. Decirle: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y cuando dice abre mis ojos, esta frase significa revelar, mostrar, descubrir lo que Dios ha puesto en su palabra. Y aquí podemos ver la incapacidad del hombre para entender la palabra de Dios, pero al mismo tiempo vemos la suficiencia del autor divino para darla a entender, para aclararla, para que podamos entender nosotros el mensaje que tiene para nuestras vidas, ¿sí? Dios es quien abre los ojos del entendimiento, y la actitud nuestra debe de ser: aquí estoy, Señor, escuchando y esperando oír que tú hables a tu siervo. Háblame, dame entendimiento, Señor. Esa debe de ser la actitud. Fíjense qué otra actitud vemos en el Salmo 119, 28 al 30. Vamos a buscar Salmo 119. Salmo 119, 28 al 30. Dice la palabra de Dios: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Algo maravilloso nos enseña aquí el salmista: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Sí? Debemos de decir: Señor, Señor, son tantas a lo mejor los afanes, son tantas las preocupaciones, tantos los problemas que enfrento, Señor, que a veces no sé qué hacer, pero Señor, susténtame según tu palabra. Fortaléceme, Señor, dame ánimo, consuela, alienta a tu siervo, y el Señor lo va a hacer, ¿sí? Cuando estamos en momentos difíciles, en momentos que no sabemos qué hacer, recurramos al Señor en oración y pidamos que Él sea el que nos sustente con su palabra. Fíjense, el Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es bienaventurado aquel hombre que pone su confianza, dice, en Dios, no en el mundo, no en la ciencia, no en él mismo, no en nadie más, sino en Jehová ha puesto su confianza y no mira a los soberbios, no se deja desviar por ellos, ni por aquellos que han seguido la mentira. Entonces, hermanos, en esta clase vamos a tener un reto como creyentes, como hijos de Dios. Estamos concluyendo el día de hoy una serie de clases de mentiras comunes y respuestas bíblicas en los tomos 4 y 5. Y en estos dos manuales hemos visto y examinado mentiras comunes con sus respuestas bíblicas, cada una de ellas. Y la meta no es memorizar una respuesta para cada mentira, no, esa no es la meta, sino aprender a pensar bíblicamente, a examinarlo todo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Ese es el propósito, o fue el propósito de estas clases. Entonces, para nosotros hacer esto debemos pasar más tiempo en las Escrituras y permitir que ellas inunden nuestra mente, nuestro corazón con sus palabras.
Y solo así vamos a poder nosotros detectar y distinguir entre la mentira del mundo y de Satanás con la verdad de Dios. Entonces vemos la batalla se gana o se pierde en la mente. Y aquí la pregunta es, ¿qué estás haciendo para pensar bíblicamente? ¿Estás perseverando en las cosas de Dios? Fíjense, hay 4 cosas que caracterizan a la iglesia de Jesucristo ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42 dice de los nuevos creyentes cuando se convertían a Cristo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, una palabra clave. ¿En qué cosas? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí la pregunta es, ¿tienes un tiempo apartado para orar y para alimentarte de la palabra de Dios? ¿Para llenarte de ella? Bueno, hermanos, si no lo tienes, si no te estás alimentando espiritualmente, haz el compromiso con el Señor hoy. Hoy con Él haz ese compromiso de estar presente en las clases que tenemos por Zoom, para perseverar en la enseñanza y sigas creciendo en tu fe y en tu comunión con Él y en su comunión con su iglesia. ¿Sí? Entra a las clases, entra a los cultos de oración que tenemos también los sábados a las 8 de la noche. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú sigas perseverando en la oración y estemos orando los unos por los otros. Intégrate a uno de los grupos que tenemos de empatía. Tenemos miércoles y viernes a las 9 de la noche grupos de empatía de varones y los jueves a las 7 de la noche de damas. ¿Sí? Y con el propósito de perseverar, dice, en la comunión unos con otros. Eso es lo que yo te animo y ese es el reto que vamos a hacer al concluir esta serie de clases. Porque un creyente verdadero anhela estas cosas y persevera en ellas. Son 4 características que distinguen a un verdadero creyente. Y bueno, vamos a memorizar Proverbios 20:17, que dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Fuertes palabras. Y bueno, continúa leyendo el libro de Apocalipsis, ahora los capítulos 16 al 22, para concluir con ese libro y haber acabado durante estas clases todo el Nuevo Testamento. Espero lo hayas hecho y pues hay que seguir perseverando. Comprométete con el Señor, intégrate a las actividades que tenemos como iglesia. Hermanos, vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu verdad. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de compromiso, de valor, que amemos tu palabra, que deseemos tu palabra, que, Padre, podamos sentir siempre ese deseo y esa necesidad de perseverar, Señor, en la enseñanza, de perseverar en la comunión unos con otros, de perseverar en la oración, de perseverar, Señor, en el partimiento del pan, en todo aquello, Señor, que es agradable a ti, que quieres que tu iglesia persevere en ello. Ayúdanos, Señor, te necesitamos para poder llegar a ser esa iglesia que tú quieres que seamos, que camine de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó